Como he estado compartiendo a ustedes, que David, aparte de que fue rey, también fue profeta. Como profeta dio a conocer, claro que por la inspiración de la Ruaj del Eterno, dio a conocer los detalles con relación a un descendiente de él en el futuro, para el futuro. Y el tiempo se llegó. Encontramos pues el personaje que proféticamente anunció David, y lo conocemos con el nombre de Yeshua HaMashiach. Es sin duda el personaje singular en la historia del Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento. Entonces, en este contenido, en este volumen del Brit Hadashah, encontramos pues las crónicas que relatan la vida de Yeshua. Y tal como David profetizó concerniente a él, se cumplió. Por lo tanto, podemos entonces decir que hoy, en este párrafo que vamos a meditar, el versículo 161 hasta el versículo 168, vamos a referirnos al personaje Yeshua HaMashiach. Así que bienvenidos a la clase bíblica, y vamos así entonces a iniciar con el primer versículo, que dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tiembla ante tus palabras. Eso es lo que podemos nosotros encontrar en este primer versículo. ¿De qué trata David, o qué quiere decir con esto? Príncipes. La palabra hebrea para referirse príncipes, zar, la palabra zar. Y cuando estamos hablando en plural, príncipes, entonces es zarim. Zarim me han perseguido sin causa. Entonces, si tomamos pues referencia a Yeshua, en el tiempo que el Padre le permitió iniciar su ministerio, encontramos que los príncipes de aquellos tiempos no estuvieron de acuerdo a él, a Yeshua, por la sencilla razón que Yeshua no nació dentro de los príncipes, dentro de los hijos de los príncipes. Yeshua no fue contado en ese lugar, sino que Yeshua nació fuera de Jerusalén. Jerusalén se consideraba como la ciudad, como la capital de la clase sacerdotal, de la clase de los líderes, de los gobernantes. Entonces, dado que Yeshua, su nacimiento fue en Belén de Judea y creció en Nazaret, al norte de Jerusalén. Por lo tanto, esto ocasionó pues una persecución filosófica, persecución concerniente al pensamiento, a la sabiduría de él. No lo perseguían por la raza, puesto que Yeshua era y fue judío, de la descendencia de Judá.
de la tribu de Judá, mejor dicho. Entonces, encontramos que Yeshua pues no nació en Jerusalén. Esto pues hace que este texto mencione y diga: príncipes me han perseguido sin causa. No ha habido causa, no hubo causa, no hubo motivo alguno para perseguirlo. Pero dice el versículo: pero mi corazón tiembla ante tus palabras. Podemos nosotros mirar a Yeshua como el personaje central de este pasaje. Entonces, podemos verlo reaccionando. ¿En dónde reaccionó Yeshua? ¿Con los que le perseguían? ¿Él tuvo temor con los perseguidores? Dice que no. Él no sintió miedo con los que lo perseguían, sino el temor de él fue ante la palabra del Todopoderoso. Y tenemos entonces algunas referencias al respecto. Quiero invitarles a consultar para poder así hacer una referencia clara con relación al personaje Yeshua. No solamente trato de relatarles una enseñanza, sino también compartirles el pasaje donde esclarecemos nuestras dudas. Entonces, encontramos en Hechos capítulo 4, versículos 25 hasta el 27, dice que por medio del Ruach HaKodesh, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido, que verdaderamente se aliaron en esta ciudad. Estamos hablando en la ciudad de Jerusalén, contra tu Kadoshim, siervo Yeshua, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los del pueblo de Israel fueron entonces los opositores. Y aquí entonces encontramos con claridad que este salmo que compartí con ustedes se relaciona pues con Yeshua, cuando dice: príncipes me han perseguido sin causa. Yeshua vino a este mundo enviado por voluntad del Padre para restaurar el remanente. Y sucede que él fue desechado entre el pueblo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado un versículo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron? Ustedes pueden recordar este versículo y tal vez en tiempos anteriores se nos decía, se nos explicaba que esto era que el Eterno había desechado al pueblo judío, porque finalmente dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces definía pues este versículo como que el Eterno había abrogado, había desechado, había excluido al pueblo judío del plan de la redención. Pero esto no concuerda con la parte profética.
porque tenemos también que unir todos los conceptos con la parte profética. Entonces vemos que uno de los proyectos que tenía Yeshua a cargo para hacer es precisamente reunir a las 12 tribus de los hijos de Israel. La otra cosa es restaurar al remanente y posteriormente ser luz a los gentiles. Pero en vida de Yeshua HaMashiach no tuvo encuentro con la mayoría de los gentiles, sino que su visita a la tierra fue propiamente en la tierra de Israel, que se conoce como Eretz Israel. Yeshua pues cumplió su ministerio dentro del entorno del pueblo judío, pero con la diferencia de que el pueblo judío estaba, se puede decir, dividido en dos partes. Vamos a hablar la clase alta y la clase baja. La gente popular radicaba al norte de Jerusalén y la clase élite se encontraba en la ciudad de Jerusalén, puesto que ahí estaba el templo, ahí se encontraban los sacerdotes, ahí se encontraban los rabinos, también se hallaban las escuelas más altas en los tiempos bíblicos. Toda la educación se recibía en Jerusalén. Así que la gente del norte quedaba al margen. Por eso entonces el Evangelio dice, a lo suyo vino, es decir, llegó a la clase alta, llegó a los fariseos, a los saduceos, a los rabinos, a los escribas. Y los escribas, los fariseos, saduceos, lo rechazaron. Mas a todos los que lo recibieron, se refiere pues a la clase popular del pueblo judío que radicaba en la parte norte de Jerusalén. Y no solamente eso, a través del tiempo con los apóstoles, pues el Eterno alcanzó también a los gentiles. Pues bien, Yeshua es perseguido por la clase élite, por los suyos, pero Yeshua no tuvo temor a ellos, sino el temor de Yeshua fue ante la palabra. Yeshua pues obedeció la palabra del Todopoderoso. Ahora, pasemos en el versículo 162. Dice, me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. Lo más sublime que podemos encontrar en la vida de Yeshua es precisamente que amaba la palabra, se regocijaba en obedecer al Eterno. Cuando leemos el Evangelio de Juan, podemos nosotros ver con claridad cómo Yeshua manifestaba su alegría, su entusiasmo cuando cumplía, obedecía la palabra del Todopoderoso. Yeshua cumplió satisfactoriamente la palabra del Eterno y fue su deleite. Por eso dice, me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. Quizás para nosotros es un poco distante entender esta comparación, encontrar despojos. También en otra versión dice encontrar botín. Es decir, en los tiempos bíblicos, y llámase en el tiempo de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, cuando
se sentían amenazados por los ejércitos de los pueblos extranjeros. Es decir, cuando llegaba el tiempo de la apostasía sobre ellos, desobedecían la palabra. Entonces el Eterno permitía pues a los ejércitos de las naciones amenazarlos. Es decir, probarlos. Es amonestarlos. Entonces enviaba a los ejércitos extranjeros. Pero llegaba un momento en que el Eterno también favorecía al pueblo y amenazaba al ejército enemigo. Y estos salían corriendo, dejaban el campamento donde ellos estaban, tenían el equipaje, todos los enseres, todo lo que se relaciona, pues, los alimentos que ellos traían para poder subsistir y estar al tanto para el combate. Pero cuando llegaba el Eterno a amenazarlos, ellos dejaban el campamento intacto, se quedaban todo lo que se refiere al equipaje de guerra que llevaban, tanto comida, vestuario y productos de metales, de monedas que llevaban para poder hacer sus compras. Y esto podemos comprobar entonces en segundo libro de Reyes. Vamos a ver segundo libro de Reyes en el capítulo 7. Dice así la palabra en el versículo 3, dice: el fin del sitio de Samaria. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta que se habían dicho: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decidiéramos entrar en la ciudad, la hambruna está en la ciudad y moriremos ahí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos matan, no haremos más que morir. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí, no había nadie, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y cada uno había dicho a su compañero: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas, a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Por lo que se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, sacaron de ahí plata y oro y vestidos y se fueron y lo escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda y también se llevaron cosas de ahí y fueron y las escondieron. Después se dijeron el uno al otro: no es bueno lo que hacemos. Este día es día de buenas nuevas, pero nosotros callamos, y si nos quedamos hasta la mañana, nuestra iniquidad nos alcanzará. Vayamos pues, entremos e informemos a la casa del rey. Y fueron y llamaron al centinela de la ciudad y les informaron diciendo: hemos ido al campamento de los sirios y aquí no hay ahí hombre, ni voz alguna de hombre, sino caballos y asnos atados y las tiendas intactas. Esto es, en resumen, lo que llamamos el botín de guerra, el despojo. ¿Se imaginan ustedes la cantidad del ejército sirio
que había acampado alrededor de la ciudad, preparando el combate, aniquilar a la ciudad, pero el Eterno no lo permitió. Encontramos a estos dos leprosos que conforme a la Torá estaban fuera de la ciudad, estaban en un campamento en el monte. ¿Y qué había sucedido? No les había llegado la comida. Se sentían desesperados y habían tomado una decisión. Lo primero que decían: si regresamos a la ciudad, no hay comida. Si vamos al campamento de los sirios, bueno, podemos encontrar comida o también nos matan. Así que la muerte nos persigue tanto en la ciudad de nosotros como en el campamento de los sirios. ¿Y qué sucedió? Cuando ellos llegaron al campamento de los sirios, encontraron la novedad que el ejército había huido. Dejaron el campamento intacto. Todo el botín estaba ahí. Todo el despojo estaba ahí. Y empezaron ellos a saquear. Pero era demasiado para ellos dos. Y decían entonces: hoy es día de dar buenas nuevas a la ciudad de Samaria, al rey. No podemos detenernos. Vamos a hacer que la noticia llegue y ellos alcancen también el bien material, porque también la ciudad estaba sufriendo escasez precisamente por el ejército que rodeaba la ciudad. Y qué interesante pues es que estos dos leprosos no se detuvieron ahí, sino que fueron y dieron las buenas nuevas. A esa comparación, el salmista se refiere la palabra. Me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. En este momento que vivimos, que tenemos la dicha de contar la palabra del Todopoderoso, quizás muy poco lo entendemos. Pero imagínense que la palabra del Eterno empiece a escasear. Imagínense que la palabra empiece pues a dejar de existir, a dejar de circular, porque hay una orden de destruir la palabra. ¿Qué haríamos? Entendamos esto. Aunque no estamos viviendo una experiencia literal, gracias al Eterno que en este momento todavía podemos tener la dicha de escudriñar la Escritura. Pero ¿quién nos impide a nosotros a valorar la palabra? A veces el materialismo impulsa nuestros pensamientos a dejar la importancia de la palabra. A veces las necesidades materiales hacen que nuestro corazón se incline más a la búsqueda de lo material que las cosas del Eterno. Y las cosas del Eterno cada vez van tomando menos valor en nuestro corazón. Que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos tener este concepto que tuvo David, y no solamente él, sino el personaje llamado Yeshua HaMashiach. Me regocijo en tu palabra. En la porción del Salmo capítulo 40, encontramos también un mensaje profético, y esto también se relaciona al pensamiento de Yeshua. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el encabezado del rollo está escrito acerca de mí. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu Torah está en mis entrañas. Esto es el pensamiento, eso es lo que fue el pensamiento de David, como también sin duda fue en la vida de Yeshua HaMashiach y posteriormente en la de sus seguidores. Sea esto también una manera de volver nosotros a retomar la palabra. Veamos el ejemplo de ellos. Ahora vamos a continuar con el siguiente versículo, el versículo 163. Aborrezco y abomino la mentira, amo tu Torah. Aborrezco y abomino la mentira y amo tu Torah. Personajes como David, como Yeshua, como Saúl, podemos nosotros pensar que ellos tuvieron una mente paralela. Pensaban casi igual. Empezando de Mosé, Josué y otros profetas también, porque no podemos excluirlos de ese pensamiento. Encontramos que Yeshua al habitar, al venir en esta tierra, sobre todo cuando anduvo en la tierra de Judea, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, encontramos los versículos 39 hasta el versículo 47. 8, 39 al 47 dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué indica esto? Bueno, importante es que todo judío, importante es que el grupo de la tribu de Judá descendía de Abraham. Eso no podemos evitar. Las 10 tribus que también pertenecieron en la descendencia de Abraham, aunque sabemos que aproximadamente 700 años antes de Yeshua HaMashiach, las 10 tribus fueron al exilio y de ahí no se sabe más de ellos. Pero encontramos que en el año 600 las 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, también fueron llevados al exilio por los babilonios. Pero hay registro que regresaron y volvieron pues a poblar la tierra de Israel. Ahora, es con ellos con quien Yeshua entabló esta conversación. Entonces, ellos también se acercan a Yeshua y le decían, nuestro padre es Abraham. Entonces Yeshua les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué significa esto? No es por el hecho de pertenecer el ADN de Abraham. Es una manera de justificar de que pertenece al hijo de Abraham, sino también debe incluir la obediencia a la palabra del Todopoderoso. Esto es lo que vemos. Ahora fíjense bien lo que dice, pero ahora procuráis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad. Yeshua hablaba la verdad, la cual oyó de parte de Elohim, y no hizo esto Abraham. Vemos pues que Abraham no
aborreció la palabra. Al contrario, creyó de que un día vendría un Salvador, que vendría un mensajero de parte del Todopoderoso trayendo las buenas noticias. ¿Cómo es que Abraham creyó? Ahora tenemos descendientes biológicos de Abraham que están en contra de Yeshua HaMashiach. El versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo padre tenemos, Elohim. Yeshua les dijo: si Elohim fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Una vez más enfatizo: pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, oye las palabras de Elohim. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es tener el ADN de Abraham, y una cosa es imitar la emuná de Abraham, la obediencia a la verdad del Todopoderoso. Yeshua, pues, como judío, y también los maestros eran judíos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este grupo de judíos? Es que Yeshua seguía la palabra del Todopoderoso, y el otro grupo de judíos no seguían la instrucción. Solamente se apegaban el ADN de Abraham y pensaban que con eso era suficiente, el hecho de pertenecer biológicamente descendiente de Abraham. Tenemos que notar aquí que Yeshua siguió la palabra del Todopoderoso. Por eso dice: aborrezco y abomino la mentira. Eso es lo que hace el verdadero Hijo del Todopoderoso. El Hijo del Eterno no sigue la mentira. Al contrario, aborrece la mentira. ¿Pero qué cosa? Amo tu Torah. ¿Por qué? Porque la Torah nos enseña a hablar verdad. Porque la Torah nos instruye en la verdad. Por eso Yeshua, su esencia es la verdad. Porque hubo verdad en él. Las palabras que yo os he hablado, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, Él me las dio. Por eso Él decía: mis palabras son verdad. Ahora vamos a pasar el siguiente versículo. Pasamos al versículo 164. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos mandamientos. Una de las características de Yeshua es precisamente alabar al Padre, bendecir al Todopoderoso. Yeshua, al despertar muy de mañana, él se refugiaba en el Padre. Y durante el día ministraba, y siempre la palabra decía: te alabo, Padre.
La palabra de gratitud siempre era la expresión constante de Yeshua. En todo momento, al estar en contacto con la sociedad. Esa sociedad que estaba sumamente marginada en los tiempos de él. Esa gente que carecía de conocimientos, radicaba en la parte norte de Jerusalén. Unos se dedicaban al cuidado de las ovejas, otros se dedicaban al campo, otros se dedicaban a la pesca, pero todos ellos vivían pues fuera del conocimiento del Eterno. Y llegó Yeshua, como él dio a conocer a sus discípulos: id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, encontramos pues que Yeshua declaraba alabanza al Eterno cuando veía a la gente venir hacia él, cuando la gente se amotinaba para escucharlo, para oírlo. Entonces veía y expresaba: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Fueron algunos de los mensajes que Yeshua dio a conocer a esas personas. Y siempre alababa al Padre, bendecía al Padre. Y podemos imaginarnos entonces cómo es que David podía decir: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos. ¿Qué es lo que podía pensar David en este momento? Alababa al Eterno porque todas las cosas materialmente le iban bien, porque el reino estaba encaminado a bien. No es el punto de dirección de David, sino que por la palabra, por causa de tu palabra. Esto debe ser también una vocación para nosotros. Te alabo, Padre, porque me has dejado tu palabra. Te alabo, Padre, porque me das la oportunidad de tener tu palabra cerca de mí. ¿Cuántas veces hemos apartado ese tiempo con el Eterno? Que Él tenga misericordia de nuestra vida, que Él tenga compasión si nosotros excluimos la palabra de Él de nuestra vida. Si en la mesa donde nos juntamos tratamos cosas superfluas o cosas que se relacionan con el materialismo solamente. La palabra del Todopoderoso debe ser la base de nuestra existencia. Ahora vamos a pasar el versículo que sigue. 165. Mucha paz tienen los que aman tu Torá, y no hay para ellos piedra de tropiezo. La versión hebrea dice: mucho shalom tienen los que aman tu Torá. ¿Se acuerdan al principio de la enseñanza del Salmo 119 compartimos algo sobre el shalom? Todas las bendiciones que encierran una sola palabra, shalom. Así que aquí dice el versículo que mucho shalom tienen los que aman tu Torah. Así que, hermano, hermana, no excluya la bendición en su vida. Si usted se aleja de la palabra, si usted deja la palabra afuera, entonces estamos
protegidos en primer lugar. Y por otra parte, ni siquiera conocemos cuáles son las bendiciones del Eterno, porque desconocemos la palabra, porque no sabemos de la palabra, porque estamos ocupados en otras cosas, porque los afanes de esta vida nos agobian. Tenemos que detenernos y entender esto. Mucho shalom tienen los que aman tu Torah y no hay para ellos tropiezo. En Isaías capítulo 26 dice: tú guardarás en completo shalom a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en el Eterno está la roca de los siglos. Ciertamente el Todopoderoso guarda en bendiciones de shalom a aquella persona que su pensamiento persevera en el Todopoderoso. Y nada más. Podemos nosotros entonces encontrar los testimonios. La Escritura está llena de los testimonios del Eterno. ¿Cuántos hombres desde el inicio hasta el final de la Escritura podemos encontrar personajes que tuvieron mucha bendición porque ellos siguieron la palabra del Todopoderoso, no descuidaron de sus pensamientos? Pero también tenemos que ver a aquellas personas que dejaron de observar los mandamientos del Eterno y pasaron por situaciones muy difíciles. Encontramos pues que una persona que sigue la instrucción del Eterno nunca se va a equivocar. Siempre encontrará la dirección del Eterno. Encontrará la sabiduría del Todopoderoso. Ahora dice el versículo 166. Vamos a continuar el Salmo. Y dice así: oh Eterno, he esperado por tu salvación y he practicado tus mandamientos. Es verdad esto. Oh Eterno, he esperado por tu salvación. Cada generación toca esperar la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar que el Eterno, su propósito es bendecir. Pero cuando el hombre desafía al Eterno, entonces hay una luz preventiva que marca que el final de esa generación es el tiempo de ira. En el Eterno hay ira y hay salvación. Para poder escapar de la ira, eso es lo que hace referencia pues este versículo. Oh Eterno, he esperado por tu salvación. Y por escapar de la ira, porque no quiere pues encontrar el juicio del Eterno. Si el Eterno es bondadoso, si el Eterno es bueno, entonces ¿por qué tenemos que inclinarnos a la desobediencia? Si el Eterno nos premia cada día, cada mañana con la vida, con la salud, ¿por qué tenemos que afectar a los semejantes? Porque en eso consiste. Primeramente, vemos que el ser humano nace con un propósito. El ser humano no nace ni con los defectos, no nace también
ni con la vida pura. Simplemente al paso del tiempo va descubriendo esos dos caminos. Pero qué triste cuando el hombre se inclina por agredir a sus semejantes. Y eso es lo que el Eterno marcó. Encontramos un primer personaje como Caín. Caín no nació malo. Él fue dando su mente cavidad a la maldad y asesinó a su hermano Abel. Entonces, encontramos pues que en este versículo podemos ver cómo el Eterno no solamente nos permite vivir y decir, bueno, vive la vida y no tienes que esperar ninguna sentencia final de un juicio. Al contrario, en Primera Tesalonicenses, el Rab Shaul nos da esta indicación. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y con el yelmo la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación, por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Hay dos caminos, pues: el camino de la ira y el camino de la salvación. La salvación es precisamente ser rescatados de la ira. Y eso es a futuro. La salvación es el futuro. Y la ira también es el futuro. Así que el propósito del Eterno de permitirnos hoy la oportunidad es poder escoger nuestro destino. ¿Qué destino queremos? Entonces, vemos que los personajes de la antigüedad vivieron en este pensamiento. Pensaron en la salvación del futuro y en escapar de la ira del Todopoderoso. Y esa es la razón por qué dicen: y he practicado tus mandamientos. Así que obedeciendo, llevando a cabo los mandamientos. Los mandamientos deben ser un ejercicio, deben ser todos los días como si fuera una terapia. Los mandamientos deben ser ejercidos constantemente, practicando siempre. Entendemos cómo la juventud ejercita ciertos deportes con el fin de mantenerse sanos. Bueno, pues bien, los mandamientos deben ser practicados, deben ser obedecidos, y de esta manera, pues, tenemos el privilegio de tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Ahora vamos a pasar los versículos que siguen. Tenemos dos versículos más. El 167 dice: mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué es lo que podemos ver en el pensamiento de David y en el pensamiento de Yeshua? Guardaba los testimonios del Eterno. Yeshua guardó los testimonios del Todopoderoso. Y fue tanto su amor, tan intenso, que llevó a cabo
el propósito del Eterno, el deseo del Eterno, el máximo supremo de la redención de la humanidad. Y este pensamiento recayó en el personaje, en su siervo Yeshua HaMashiach, que fue el tzadik excelente que llevó a cabo el propósito del Todopoderoso. En Proverbios capítulo 2 encontramos algo referente al respecto. Voy a leer esta porción en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 15, dice así: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Elohim, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo al que andan en integridad. Es el que guarda la senda de la justicia y preserva el camino de sus kadoshim. Entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma. Te guardará la discreción, te preservará la prudencia, para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Creo que está claro lo que hemos leído en este momento. ¿Por qué David decía: mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente? Encontramos pues que la bendición que encontraba David es precisamente la palabra. Y de la misma manera podemos nosotros mirar el personaje Yeshua HaMashiach. Nunca olvidó de la instrucción del Todopoderoso. Aunque tal vez dentro del pensamiento grecolatinismo se pensó que Yeshua como que traía el conocimiento muy independiente de la Torá. Cuando alguien habla, es que las parábolas nada tiene que ver con la Torá, pero era una manera de explicar en una manera sencilla la Torá. Las parábolas eran eso. Toda la enseñanza de Yeshua es extraer la Torá y darle vida, darle explicación. Así es como Yeshua llevó a cabo la instrucción. Él fue objetivo. Sus enseñanzas eran para dirigir a la comunidad al camino del Eterno. Era introducirlos, era llevarlos al camino del Todopoderoso. Por eso encontramos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mejor rabino, el mejor maestro, el mejor instructor de la humanidad ha sido Yeshua HaMashiach. Es Él quien expuso la palabra del Todopoderoso. Poner la palabra del Todopoderoso al conocimiento
de toda esa generación y también para nosotros. Por último, tenemos ahora el versículo 168. He observado tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Cuando vemos a David diciendo, he observado tus preceptos, está diciendo las normas personales que el ser humano tiene que obedecer. Tus testimonios, las reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Que todos mis caminos están delante de ti. No hay nada que se esconda de la presencia del Eterno. No hay nada. Nadie puede esconderse de la presencia del Todopoderoso. Él nos creó, Él nos formó y tiene todas las cosas delante de sus ojos y no pueden ser ignoradas. En el Salmo capítulo 139 encontramos así la manera como el Eterno nos conoce. Del versículo 1 hasta el versículo 12 dice: Oh Eterno, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mis sendas y mi reposo. Cuando estamos en todo lugar. Y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que hacemos. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Me has constreñido por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu, de tu ruaj? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sheol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomaran las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún ahí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, sórbame las tinieblas y que la luz en torno a mí se haga como la noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Amén. Como podemos ver, todos nuestros caminos son conocidos ante la presencia del Eterno. No hay nada que se esconda. No hay nada oculto. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo está registrado ante la presencia del Eterno.